You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Neuroconciencia, de Fundación AISER. Con Inmaculada Vico. Bueno, pues buenas noches. Soy Inma Vico y me ha tocado a mí moderar este Clubhouse. Lo primero, pues agradecer a los que nos acompañáis este lunes en la cuarta reunión de Clubhouse de Neuroocupación de Fundación AISE. Que bueno, ahora mismo estamos poquitos, no sabemos si a lo largo de la tarde se unirá más gente. Y si no, pues bueno, aquellos que nos escuchéis luego en diferido, pues hoy, bueno, vamos a empezar hablando un poquito de Clubhouse, de neuroconciencia de AISE, porque hoy es nuestro aniversario. Hace un año pues que empezamos a funcionar en el podcast. Los pioneros, como ya sabéis, pues fueron los compañeros de Neurofisio y le hemos seguido pues los logopedas, los terapeutas ocupacionales en las diferentes secciones. Así, datillo interesante, pues que nos hace ilusión contaros, porque estamos como muy orgullosos de que esto que empezó ahí como algo entre amigos y un poco a nuestras formas, ¿no?, de hacer las cosas, pues ya lleva 21.000 reproducciones, más de 1.300 suscriptores y está escuchado en 40 países, que yo no sé cuántos países de habla española hay o qué gente hay por ahí repartida, pero bueno, lo estamos escuchando ahí a través de las plataformas de Spotify, iVoox y Apple Podcast. Entonces, bueno, pues también agradecer a toda esa gente que nos escucha por ahí, que nos envían fotos escuchando el podcast, que comparten imágenes que están en los viajes o para conciliar el sueño, en fin, pues que sí, que hay gente que nos escucha o por lo menos nos pone de fondo mientras hace algunas cosillas. Y luego pues contaros que para celebrar el aniversario pues estamos preparando como un episodio especial entre todos los integrantes de las diferentes secciones de neurofisio, neurólogo y neuroterapia, y que a través de las redes sociales pues nos podéis enviar preguntas y a quién va dirigida y serán respondidas en el episodio especial del aniversario. Así que bueno, animo a que mandéis cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosa que queráis saber de nosotros, de la fundación, de inquietudes, en fin, un poquillo lo que se os ocurra y lo que apetezca conocer también de nosotros, porque pues al final vamos a responder a todo porque así somos. Y luego ya pues también aprovechando el aniversario, pues está buscando el episodio que es el preferido en redes sociales. Estamos ya en cuartos de final, así que todavía podéis votar a vuestro episodio favorito a través de Instagram, Facebook y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, hoy es un día ahí un poquillo especial de aniversario, aunque el podcast lo haremos un poquito más tarde y cuando lo escuchéis pues ya habrá pasado esta fecha. Pero bueno, recordad que el 9 de mayo pues que hacemos un año de esta andadura de podcast que ya empezaron los oficios. Y bueno, pues para empezar a saludar a mis oradoras que están por aquí, que está Ana Mena, está Merche y está también Beatriz, por ahí arriba. Pues contadme, ¿cómo estáis un poquito?
¿Cómo habéis afrontado este artículo? Pues bueno, bien, bien. A ver, el artículo la verdad es que es súper interesante, pero bueno, como hemos estado comentando antes en Petit Comité, no me ha dado el suficientemente tiempo para poder analizarlo y empaparme bien de todas las conclusiones y todas las hipótesis que se van haciendo los autores, porque bueno, este fin de semana pues hemos estado en el seminario de máster de neuroterapia ocupacional, así que bueno, estamos a tope de trabajo, pero yo creo que aún así, entre las tres y bueno, todos los acompañantes que estén, podremos sacarles chicha. A mí por lo menos es verdad que lo que he comprendido y el contenido que he podido extraer me ha gustado bastante. No sé vosotros qué pensáis, Merche, ¿qué te ha parecido? Sí, hola a todos. Pues sí, a mí me ha parecido un artículo interesante, eh, por un lado porque se centra en el estudio de los errores en personas sanas, ¿no? Que por un lado estamos como muy acostumbrados a ver artículos de patología y cómo funcionan pues, los pacientes. Pues bueno, los errores que cometemos todos en el día a día, pues bueno, esta gente se ha parado un poco a estudiar este tipo de errores, ¿no? Y es verdad que por ese mismo motivo, pues también me cuesta luego ver un poco la relación con la intervención terapéutica. Así que hace en la parte final, en la parte de discusión, sí que hace un poco una mención al trabajo con pacientes que necesitan terapia cognitiva, pero bueno, eso está centrado sobre todo en errores en actividades cotidianas o en actividades naturales en personas sanas, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha parecido interesante. Me ha gustado mucho cómo está diseñado el estudio, ¿no? Y, pero sí, bueno, creo que requiere pues una lectura profunda, ¿no? Porque hay muchos datos, hay datos que como que se van repitiendo y a veces resulta casi, a pesar de que se repitan, a mí me ha resultado a veces un poquito confuso, ¿no? Pero, pues eso, a ver si entre todos sacamos algo en claro. Muy bien. Bueno, pues los demás que estáis, pues ya sabéis que cuando queráis podéis pedir la palabra, tanto los que estáis abajo levantando la mano y subimos arriba, como, bueno, las que estamos de oradora, en cualquier momento, pues me paráis y me contáis un poquito qué opináis sobre eso, ¿vale? Como hemos estado comentando ya por encima, hoy en el episodio vamos a intentar, bueno, pues seguir con la dinámica de las lecturas de artículos, como hicimos el episodio anterior, poniendo un poco pues, una puesta en común, también compartiendo nuestras dudas, nuestras inquietudes con respecto al artículo, que yo creo que hoy van a surgir unas cuantas más, ¿no? Y ver de qué manera estos artículos pues, nos pueden apoyar en nuestra labor profesional o de qué manera nos podemos llevar a la clínica. El artículo que me elegí hoy pues tiene ya unos años, fue publicado en 2007, pero es un artículo que no ha llegado por diferentes fuentes, porque es un artículo, bueno, pues sobre todo cuando estudias o lees sobre temas de errores, de detección del error y ver un poco cómo se hace la transferencia, el tema de las personas que con una nosognósia, ¿no? Pues es como un artículo muy recurrente por el tipo de estudio que hicieron. Es un artículo con un corte más cognitivo, entonces, bueno, también nos hemos ido un poco al otro lado. El título anterior era más de componente motor, ¿vale? Recordad que era el tema de los patrones, ¿cómo era? que le pusimos nosotros ya el nombre traducido directamente. Primitivos, ¿no? Sí, Eso es. los primitivos, sí. Los Primitivos. primitivos. Entonces, bueno, hemos dado ahí un cambio a lo cognitivo. Entonces empezamos un poco contando. El título es The Coffee Challenge, a New Method for the Study of Everyday Action Error, de Tiana Giovannetti, que bueno, que es como el reto del café, un nuevo método para el estudio de los errores de acción cotidiana. En inglés, pues ya veis cómo es, ¿no? Es verdad que Giovannetti ha estudiado mucho y hay mucho trabajo de ella que está relacionado con todo el tema del estudio del error y en tareas de tipo que ellos llaman naturistas, ¿no? Como en un contexto relativamente real, ¿no? Con objetos reales. Entonces, bueno, la idea de este artículo es buscar como una forma de evaluación de la acción
En personas, ellos parten de la idea de que las personas con una afectación cognitiva leve no suelen ser correctamente valoradas, porque las valoraciones más de tipo estandarizadas que hay como que tocan un poco techo, ¿no? No están bien planteadas para esos errores cognitivos más leves. Entonces, ellos lo que se plantean es hacer un estudio experimental en población sana y estas les ponen como a dos experimentos, bueno, como en dos fases, ¿no? El experimento siempre es el mismo, que es el reto del café, que lo llaman ellos, y es como tienen que realizar 2 cafés con unas características concretas, que es verdad que, bueno, explicaba un poco en el artículo, ¿no? Que tienen un alto grado de complejidad en cuanto a, le dan el tipo de vaso donde tienen que echar el café, unos con espuma, otros sin espuma, y como que tienes que mantener en la cabeza todas las características de cada uno de los cafés que tienes que hacer. Lo exponen en una primera fase a la tarea y hacen 10 repeticiones y luego los ponen otra vez a la misma tarea, pero en este momento lo que hacen es que les meten como distractores, les meten una tarea de oclusión de líneas, ¿no? Como del el Termix Test, ¿no? Este que tienes que ir buscando los numeritos y demás. Y además le meten la presión de que tienen que controlar el tiempo, ¿no? Como que tienen que hacerlo en el menor tiempo posible, tanto en la primera como en la segunda tarea. Y hacen una comparativa sobre cómo funcionan, ¿no? Las personas sanas, tanto en el primer experimento como de qué manera funcionan en el segundo experimento. Entonces, si queréis, vamos a ir viendo un poquito el desarrollo de los experimentos y vamos viendo un poco qué nos aporta, ¿no? Porque estamos ahí un poquillo perdidas. No sé si alguna de las que estáis arriba queréis empezar por el experimento 1, así que parece por lo menos la metodología o algo así, a ver si nos vamos aclarando, o queréis que continúe yo, me da igual. Bueno, vamos a ver si somos capaces de poner un poquito de estructura, ¿no? a este artículo y a estos experimentos que nos han brindado estos autores. Bueno, pues como ha estado comentando Inma, pues bueno, se basa en 2 experimentos, en uno lo llaman como el estándar y el experimento 2 sí que mete como factores distractores, ¿no? Que lo que hacen es complejizar un poquito la tarea. Todos los experimentos, en el 1 y en el 2, se componen de 17 participantes sanos, como ha estado diciendo antes, que es algo muy curioso y relevante en este artículo, ya que cogen población sana sin ningún tipo de patología. Y bueno, como que dividen un poco la tarea en 2. El experimento 1 está basado como en un ensayo primario, inicial, y en un ensayo tardío, que lo dividen pues en 2, ¿no? Pues ensayos del 1 al 5 sería para el inicial y ensayos tardíos serían del 6 al 10. Y bueno, pues la tarea consiste en la preparación de 2 cafés, pero además 2 cafés bien diferenciados, uno para un sujeto uno, que es Joe, y otro para Marta. Cada uno es verdad que tiene diferencias, pero en base como a unos tipos de objetos muy concretos o la utilización de unos ingredientes concretos. En general son 8 y pues bueno, pues Joe tiene un tipo de... A Joe le apetece prepararse el café con un tipo de cafetera, o a Marta pues la taza tiene que ser de porcelana o algo así. Uno lleva crema, otro lleva leche fresca. Hay como diferentes condiciones dependiendo de si el café se prepara para Joe o para Marta. Entonces, bueno, es muy interesante porque los autores explican que en un primer momento los sujetos tienen toda la información posible de la secuencia de tareas y de partes que tiene la realización del café y tienen distribuido en una mesa, en el entorno donde se está llevando a cabo el experimento, distribuidos los objetos necesarios para realizar cualquiera de esos cafés, tanto para yo como para Marta. De hecho, están distribuidos en forma de U y los primeros 8 objetos que son para el café de Joe están en la parte izquierda, si no me equivoco, y los otros 8, que sería el café para Marta, en la parte derecha. Entonces, hay como una distribución espacial que podría como ayudar un poco a que ese plan motor que también están analizando para hacer el café esté un poquito como dibujado en esa estructura de U, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante porque, claro, son un montón de consignas que en un primer momento, pues bueno, son estandarizadas porque
hacen 10 ensayos y siempre son las mismas, ¿vale? Creo recordar, ¿no?, que en este experimento no había cambio ni nada. Lo que sí estaban controlando un poquito eran cuántos errores se cometían a la hora de hacer el café, con estas dos diferencias, para Joe y para Marta. Si los sujetos, no pacientes, si las personas sanas, los sujetos, eran capaces de anticiparse cuando estaban cometiendo un error, ¿vale? Ya que tenían bastante claras las instrucciones desde un primer momento, si cometían una omisión o si eran capaces como de anticiparse, ¿no? Entonces eran como diferentes tipos de errores y de consignas que los autores tenían como conscientes, ¿no?, que tenían que ir observando y valorar. Entonces, es verdad que me parece un trabajazo lo que hacen con tantísimos ítems, ¿no, Merche? Que creo que quería hablar. Sí, no, que me parece interesante la diferenciación que hacen los autores entre los dos tipos de errores, ¿no? Que, bueno, aparecen ya descritos en la literatura y bueno, se habla o sea, que no todos los errores son iguales, ¿vale? Hay como dos categorías. Y habla de los errores, los mistakes que pone, y luego están los slips, que no sé, lo he buscado, era como un lapsus, ¿no? Es como, ay, esto que me equivoco, pero no del todo, ¿no? Y entonces, bueno, me parece interesante, pues también para la gente que está escuchando, la diferenciación, que dice en el artículo que los errores sí que son errores que están relacionados con la resolución del problema o o porque hay un fallo en el plan, ¿no?, de la actividad que se está ejecutando, y que son errores que se cometen sobre todo cuando eres nuevo en esa tarea, pues no tienes un plan de acción o un esquema claro, entonces se cometen ese tipo de errores. Y luego esto los diferencia de los lapsus, que sí que ocurren en tareas familiares, para las cuales sí que tienes un plan o un esquema claro, pero a diferencia de los primeros, los errores, cuando los cometes, no los detectas al momento, porque claro, como no tienes un plan de acción con el que comparar, posiblemente te das más cuenta cuando ya has avanzado, ¿no? Y sin embargo, los lapsus sí que te das cuenta enseguida, porque sí que lo comparas con el plan de acción que tienes, ¿no? Entonces, bueno, no solamente en el estudio, no solamente contabilizan los errores, sino también qué tipo de errores. Sí. Además, como bien has dicho, cada experimento, ¿no?, está diferenciado entre práctica inicial y práctica tardía. Y como tú bien has dicho, aunque tuvieras las instrucciones muy bien descritas al principio, esos errores de no me estoy enterando qué está pasando, cometo errores sin darme cuenta, no soy capaz de anticipar que puedo cometerlos y tampoco sé resolver esos problemas, suele suceder más en esos primeros ensayos de práctica inicial, y esos lapsus de estoy en la pájara, no me he dado cuenta que he cometido un error, pero sí soy capaz de monitorizar y pues resolver ese problema, ¿no? Que es lo que tú decías de lapsus, que tenía mucho que ver con lo que los autores también comentan de tengo menos recursos cognitivos en la tarea porque la práctica me ha hecho automatizar un poco los pasos y no tener tantos recursos cognitivos dentro de la propia tarea, por lo que puede ir un poco como más fluido, ¿no? Pero esos lapsus pueden aparecer, pero siempre y cuando haya una resolución de ese error. A mí es verdad que me ha parecido muy, muy interesante también esa diferenciación, sobre todo pues porque también lo que me interesó mucho cuando lo leí es las estrategias que pueden utilizar los sujetos cuando tienen esos errores para no volver a cometerlos. Entonces, pues bueno, que hiciera tanto esa diferenciación de errores como luego de estrategias, pues me pareció muy, muy interesante. Sí. Y también veo interesante a la hora de diseñar los objetos y la utilización de los mismos, en cada intento es importante que los objetos se colocan de forma diferente, porque si no sí que se automatizaría pues bueno, una secuencia de movimientos y de fases que al final se automatizaría y requeriría menos carga cognitiva, pero bueno, sí que dicen los autores que los objetos los mueven para pues no automatizarlo, ¿no?, sino que tener que estar dándole al coco en todo momento, de modo que pues bueno, es más natural, porque en la vida real no todo está siempre de la misma forma, ¿no? ¿Y qué más estaba aquí mirando?
Sí, eso que observaban también si los sujetos seguían una secuencia rígida o una secuencia más flexible a la hora de utilizar los objetos, ¿no? Es que en realidad es un montón de aspectos para observar. Y bueno, pues hay que decir que a la hora de observar todo esto, pues que fue grabado porque esto requiere una revisión como muy pormenorizada, ¿no? De todos los pasos y cosas que hacían los sujetos. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que lo que tenemos claro es que hay como un trabajazo de los autores estupendísimo, analizando un montón de cosas, ¿no? A través de vídeos como muy esquematizados, ¿no? Los diferentes pasos, los tipos de error, donde se colocan los objetos en cada momento. Creo que hacen un análisis bastante exhaustivo de cada uno de los sujetos que realizan la acción en cada una de las 10 prácticas que realizan, ¿no? Con lo cual hay como mucho trabajo detrás. Ahora que estamos con el tema del error, a mí hay una idea que aparece varias veces que yo entiendo como esos errores anticipatorios, ¿no? Que ellos hablan una cosa así, ¿no? Que hablan de como que se prevé que aparecerán en prácticas más tardías, y a ver si a mí me ayudáis ahí, porque sí que parecen como que este tipo de errores están como marcados por el patrón de acción que ya tengo, ¿no? Es como que ese tipo de errores se comete cuando tengo un patrón de acción que ya tengo aprendido, entonces aparecen errores pero no termino de entender si realmente son errores o es... Cuéntame, Merche, porque yo ahí estoy ahí. Bueno, tampoco te puedo aclarar mucho. Sí que esa es una idea que repiten mucho. Bueno, mucho, sí que aparece en varios momentos. Y sí, yo de ahí lo que he entendido es que efectivamente cuando ya tienes una tarea un poco más automatizada, aparecen un tipo de errores, pero si no recuerdo mal, tiene más que ver con los lapsus. Justamente como ya prevés cómo es la tarea, pues bueno, como que el que esté automatizado da margen a que aparezca un tipo de errores que tiene más que ver con lapsus, que en cuanto lo cometes, pues lo comparas con ese plan que tú ya tienes en la cabeza y por eso lo identificas enseguida, y esos son los que aparecen en la fase más tardía, en los 5 últimos intentos. Mientras que en los primeros 5 intentos, el tipo de error que aparecen son más pues mistakes, errores como tal, y ahí sí que son porque todavía no tienes el plan o muy clara la secuencia de las acciones que tienes que hacer. Entonces, como no tienes todavía esa secuencia de acciones, por eso no lo llaman anticipatorios, porque todavía no estás anticipando, todavía digamos que estás construyéndote la secuencia de pasos de la actividad. Y en la segunda fase, como ya tienes la secuencia de pasos, entonces aparecen esta otra, sí, sí, es que ya no es tipo de error, pero el tipo de error sería el lapsus, sería el mecanismo, ¿no? El mecanismo por el cual aparece. Pues eso, porque ya tienes una estrategia anticipatoria. La verdad es que ahora no encuentro en qué página lo mencionan por primera vez, pero bueno, sí, era algo así. Yo lo entiendo que está relacionado con eso, porque en uno ya tienes una estrategia. Entonces, bueno, pues por ir rápido aparecen errores, pero que no son graves porque los detectas enseguida. Entonces son lapsus, pero se debe a ese mecanismo, que ya tienes una estrategia. Y en la primera fase, como no la tienes, pues no se da este mecanismo de anticipación. Eso es lo que yo he entendido, ¿eh? Claro, pero entonces para tú tener esos mecanismos que impliquen como una realización prematura de un paso extra o que cambie el curso de la tarea porque tú anticipas que te vas a equivocar, entiendo que porque ya también has tenido experiencia teniendo lapsus, ¿no? O algo así. Sí, bueno, sí, supongo que, claro, si nos centramos en el experimento, pues has tenido la experiencia de los 5 primeros intentos. Es lo que yo entiendo, ¿no? Ahí has tenido la experiencia en los primeros intentos y luego ya tienes esos lapsus. Sí, vale, era más o menos la idea que yo tenía, pero claro, me parecía como
muy sorprendente, ¿no? Que los describan tan... A partir de X momentos parece que el tipo de error es más un error, un poco a lo que venías comentando, ¿no, Merche? Un error de... como voy rapidillo, ya tengo el ritmo Eso cogido, es. pues como que aparecen errores, porque además estamos hablando de población sana, ¿no? Porque una de las premisas que ellos tenían en el artículo es cualquier persona comete una serie de errores cuando entra en una rutina diaria, ¿no? Pero claro, son errores de este tipo, ¿no? No son errores fractales, como hablan, ¿no? En algunos artículos, sino es pues esas cosillas que dices, bueno, pues está ahí, no lo he hecho perfecto, ¿no? Pero me generaba mucha curiosidad ver cómo parece ser que según el estudio sí que está bastante estipulado, ¿no? Que a partir de determinado momento en repetición, el tipo de error que se produce más de estos que denominan, no sé, esos lapsus a lo mejor de anticipación que otra cosa, ¿no? Me llama mucho la atención. Es verdad que a mí esto me recordaba un poco a, que ya también salió en el otro tema, a LAMS, ¿no? Que cuando te haces calibradora de LAMS tienes que hacer valoración de personas sanas, que realmente a mí me hacía gracia porque muchos de mis amigos a los que le hice LAMS cometían errores gordos, ¿no? O sea, gordos, que en el LAMS que se clasificaban como error y era como, bueno, pues eso todo el mundo lo hace, ¿no? Y aquí pues sacaba un poquito también esa idea, ¿no? De que muchas veces, y yo creo que eso sí que es interesante de cara a clínica, ¿no? Entender que el error en sí no es un problema, ¿no? Sino, y también luego lo hablan, si detectan o no detectan el error y si son capaces de darle solución, ¿no? Porque al final lo que ves es que en vida diaria de personas sin patología se cometen una serie de lapsus o de errores, o errores cuando estás aprendiendo o de lapsus posteriores por ese tema de la automatización y no pasa nada y la vida sigue, ¿no? Y no nos machacamos con el error. Y eso muchas veces yo creo que también en clínicas sí que no lo podemos aplicar un poquito porque parece que a ellos no les dejamos hacer nada. Sí, justamente era lo que iba a destacar, ¿no? Lo que veo muy, muy interesante del artículo es decir, oye, gente, que lo normal es cometer errores. Y creo que efectivamente eso tiene un valor muy importante a la hora de estar con los pacientes que estamos trabajando, ¿no? Porque para ellos, además, queramos o no, para ellos siempre tienen, cuando les planteamos una tarea, por sencilla que nos parezca a los terapeutas, para ellos es una tarea complicada. Y muchas veces se sienten también en una situación como de evaluación, a veces, ¿no? Aunque tú le digas, no, que tú, oye, tú, yo qué sé, hazlo normal, como lo harías en tu casa, pero muchas veces tienen esa presión, que, pues bueno, es uno de los aspectos que se valoran también aquí, ¿no? Y ahí está, que tengamos en cuenta que el error es normal y que del error es de la forma de la que aprendemos, que las cosas no salen siempre bien a la primera, y que es que el error es necesario para poder aprender de él, ¿no? Y luego sí me llama la atención, bueno, sí, porque no lo conocía, que el error principal que se produce es el de las omisiones, ¿no? Eso lo entiendo que es pues como el saltarte un paso, ¿no? Como que en tu cabeza ya va un poco más adelantada y ya va como un paso más adelante y se salta el paso que le toca, ¿no? Y bueno, pues tener en cuenta, ¿no? Que eso es algo que pertenece a la normalidad del día a día. Eso lo veo muy interesante. Sí, a mí también, sobre todo porque, bueno, como tú has dicho, como en cada ensayo se iban cambiando los objetos de sitio, se mantenían y demás, pero bueno, como eran tantas consignas tan concretas para hacer cada tipo de café, pues bueno, pues a lo mejor se te olvidaba la taza, ¿no? Concreta que tienes que coger, entonces me parece muy guay. Y con respecto a lo que tú has comentado de ese aprendizaje con error, los autores, ¿no? Los experimentadores, me gustaba mucho cómo describe la forma de darle feedback a los sujetos, porque no recuerdo muy bien cómo era exactamente cada parte del experimento, pero en uno sí que había siempre un feedback posterior a la realización de la tarea, no durante la ejecución, sino ya después del éxito que hubieran tenido, y lo que tú dices, pues le comentaban el tiempo que habían tardado, los errores que habían cometido y varios apartados que lo que hacían, ¿no? Que los sujetos, perdón, eh, se esforzaran mucho más en mejorar todos esos resultados que habían obtenido, ¿no?
ese tipo de feedback, pues también me pareció muy interesante, ya no solo contemplando un poco el error dentro de la norma, ¿no? Sino que esa monitorización, ese feedback individual para cada persona, me pareció muy interesante porque sí que servía para luego ir ya no solo mejorando la resolución de problemas si puedan aparecer, sino entiendo que también en la anticipación de la que hemos estado hablando antes por esos posibles errores o lapsus, ¿no? Sí, estoy mirando así en el artículo y sí, efectivamente, el feedback que se le da a las personas serán los errores y el tiempo total que han tardado en realizar la tarea. Y lo que se les pide, bueno, se les indica qué error también, ¿no? Ay, pues mira, has puesto la nata en la taza de Marta en lugar de la de Joe. Y luego se les pide que intenten evitar cometer el mismo error en los siguientes intentos. Y sí, también con con el ánimo de crear esta situación un poco más de estrés, ¿no? El decir, a ver si en el siguiente intento superas tu tiempo, ¿no? Lo haces un poco más rápido. Sí, verdad que está bastante marcado, ¿no? Una de las cosas que ellos indican es esa idea de tiempo y del error, que también muchas veces, ¿no? Como esperando de qué manera el que te marquen el error te va a ayudar a que no vuelvas a cometer ese error, pero como que durante la tarea también estás centrado en no cometer el error, ¿no? Con lo cual llega a ser como un componente de mayor distracción o de mayor estrés, ¿no? Y eso puede repercutir en qué forma terminas desarrollando la tarea. Vale, yo creo que sobre la idea del experimento 1, más o menos está planteada. Si queremos un poquillo el análisis que se hace al final de los datos, ellos parten, cuando plantean el experimento, parten como de unos supuestos y luego lo que intentan ver es si esos supuestos que ellos planteaban, esas premisas, se cumplen o no se cumplen, ¿no? Es un poco en la línea que se suele hacer, pero es verdad como que a mí me da la sensación como que repiten mucho, ¿no? Es que entonces tienes que coger como, venga, los supuestos, los resultados y vamos a ver por dónde va. Entonces, creo que lo más interesante es el análisis de datos final, ¿no? Que aporta cosas que no son totalmente novedosas o que creo que más o menos cuando vas leyendo era lo esperable, pero hay otras cosas que sí pueden aportarnos una idea mayor, ¿no? De lo que hablábamos del tipo de error. Por ejemplo, comentan que son más precisos y más rápidos en la ejecución de la acción en los ensayos más tardíos, es decir, a partir de esos ensayos de 6 a 10. Una idea que sí plantean, ¿no? Que los tipos de error principales que aparecen son tipos de error de secuencia y de sustitución, y que hay mayor índice de error de lo que hablábamos en la práctica temprana, ¿no? Entonces, creo que ahí, bueno, pues la idea de que hay mayor error al inicio, que en principio van a ser más rápidos y más precisos en las siguientes fases, es algo esperable, pero bueno, ya sí que nos dan por lo menos la idea de que el tipo de error principal son el tipo de errores de secuencia y situación. Y sustitución. Y comentaban, ¿no? que otros tipos de errores más generales no son significativos, ¿no? Es decir, que por medio hay algún tipo de error que cometen algún otro persona durante un momento determinado, pero que no son significativos porque no es el cómputo general de los errores principales que vemos en la ejecución. Sí que hacen también, porque una de las hipótesis es que puede ser que haya un menor número de error asociado a un aumento del tiempo, pero ven que no, que realmente hay una reducción de errores y además hay una disminución de tiempo. Es decir, no está la persona más parada y lo hace más lento y por eso comete menos errores, sino que está bastante más relacionado con el desarrollo de una práctica secuencial. En lo que hablábamos, ¿no? De ese efecto de la práctica anticipatoria, del error anticipatorio, que es más común en la práctica tardía, a partir de ese séptima repetición. Hay una disminución total de los errores, tanto detectados como no detectados, lo que comentábamos, ¿no? Ellos no solamente valoran si se ha producido el error, o bueno, error o lapsus que comentábamos, sino si también si ha sido detectado y si no ha sido detectado, ¿vale? Si ha sido detectado y corregido. Entonces, aún así, tanto sean detectados como no sean detectados, en general vemos que con la práctica se produce una disminución de los errores.
y lo que ven es que las secuencias que son consistentes, ¿no? Como os ha comentado Merche antes, ¿no? Y hacen un estudio de los patrones de secuencia que utilizan y ven que hay personas pues, que son como más flexibles y lo que comentan es que al cambiar las posiciones de los objetos, sí que ven que hay un perfil de individuo que coge una secuencia determinada, pero una vez que han adquirido la práctica, se dejan un poquito más llevar por la posición del objeto, a lo mejor alteran el orden porque le meten más velocidad, pero ponen primero el café. Y hay otro grupo de individuos que lo que mantienen son como unas pautas más específicas o más consistentes en la secuencia, independientemente de dónde esté colocado el objeto, ¿no? Entonces ven que estas personas que tienen una secuencia más consistente obtienen mejores resultados, menores errores y que ellos lo asocian a que hay una reducción de la demanda de los recursos, ¿no? Parece que sería como la justificación que lo llevaría a que se produjese ese menor error. Esta idea sí que se rescata al final, un poco si queremos ir adelantando un poquillo los resultados últimos en cuanto a la idea, ¿no? El planteamiento de cómo me llevo esto a la práctica clínica y la idea que ellos plantean es que, bueno, pues sí que parece que tenemos como herramienta el pedirle o inculcarle a nuestros usuarios que mantengan una secuencia constante en la ejecución de determinadas tareas, porque esto puede ayudar a que haya menores errores y a que haya una mejor ejecución de la misma, ¿no? Entonces, bueno, eso no sé si me ha pasado algo, pero eso yo sé como las conclusiones un poco que he obtenido de los datos de este primer experimento con población sana. No sé cómo lo veis. Sí, nada, estoy totalmente de acuerdo. Sí, esa es la conclusión y también lo que extraigo de la parte final del artículo cuando dicen, bueno, pues viendo todo esto y teniendo en cuenta qué es lo para qué nos puede servir con pacientes, pues bueno, el animar a que la persona aprenda y realice las tareas en un orden o en una secuencia determinada para minimizar el error. Que entiendo que bueno, claro, también el aprendizaje se ve fomentado mediante el cambio, ¿no? Por ejemplo, aquí ha habido la tarea de hacer el café para Joe, por ejemplo, se puede hacer en una misma secuencia, pero teniendo los objetos ubicados en sitios diferentes, ¿no? Eso lo lanzo como una pregunta y por confirmar, ¿no? Porque por un lado sabemos que el repetir sin repetir, entonces por un lado sería sí que seguir la misma secuencia, pues primero he hecho la leche, luego he hecho el no sé qué, el café y luego la nata, pero al mismo tiempo de qué forma poner un cambio, ¿no? O una modificación para favorecer o para fortalecer, ¿no? Esa misma estructura, ¿no? Para fortalecer el aprendizaje de esa secuencia. Ahí lo lanzo como idea, que no sé muy bien cómo sería el repetir sin repetir en este caso, ¿no? Basándonos en esta recomendación que dicen en el artículo. No sé qué pensáis. Yo estaba un poco pensando en eso también, ¿no? Porque al final, claro, también depende, ¿no? De en qué momento esté el usuario, como siempre pasa, pero claro, es cierto que es necesario cierta variabilidad para que se produzca un determinado aprendizaje. Entonces, yo entiendo que dentro de ese patrón de secuencia consistente, que un poco es algo a lo que tendemos a hacer todos, ¿no? De forma más o menos inconsciente, pero en nuestras rutinas diarias las metemos, ¿no? Y cumplimos unos determinados patrones, pero sí que es cierto que cuando nos planteamos un trabajo, aunque le pueda ayudar ese tipo de secuencia mantenida, sí que se plantearía desde el experimento con ese cambio que hacen, ¿no? Porque de hecho ellos lo marcan la necesidad de cambiar los objetos de sitio para que no se establezca un aprendizaje por repetición de un patrón determinado. Entonces, yo creo que van un poquito en esa línea, ¿no? Tampoco entran mucho en aprendizaje. En el artículo no hablan, se centran mucho en cómo va el error, pero no hablan mucho del aprendizaje ni esa transferencia, ¿no?
a la clínica o a la intervención directa, más allá de, bueno, de esa idea. Yo creo que más enfocado a lo mejor porque en algunas partes hablan de los usuarios con demencia y de, bueno, de personas con deterioro cognitivo grave, ¿no? O severo. Entonces, claro, quizá en la perspectiva de ese perfil de usuario sí que la tendencia es más vamos a darte una secuencia determinada y a lo mejor no lo enfrentas tanto a un error, o sea, a una variabilidad, porque no hay capacidad para adaptarse a ese componente de variabilidad, ¿no? Hay alguna cosilla, ahora yo creo que a lo mejor más para adelante, lo mismo si seguimos desgranando, vemos algo, porque creo que en algún punto también lo comentaban, ¿no? Que era como que estas personas con una afectación neurocognitiva severa, como que se quedarían siempre en la fase inicial, ¿no? Parece que todos los errores que cometen y demás encajarían mucho en cada día me enfrento de nuevo a una actividad. O sea, no hay una capacidad de aprendizaje del patrón de conducta que ha aprendido, por así decirlo. Creo que luego en el experimento 2 al final hacen alguna referencia a eso, pero vamos a ir viendo a ver si es cierto. O no sé si os suena, porque algo me ha llegado a mí de eso, o he querido yo entender en el artículo. Sí, sí, yo también, cómo lo describe y cómo comenta un poco la discusión, sí que se saca esa idea porque hace como una diferencia, ¿no? De cómo tú analizas los errores y cómo son capaces estos sujetos de ir monitorizando y cambiar los planes de acción, pero también comenta la necesidad de reducir toda la demanda de mis recursos cuando hay mucha variabilidad para que el desempeño sea posible y esté todo como mucho más guiado, ¿no? Eso sí que me ha parecido leerlo, no sé si es que me lo estoy inventando o qué, pero sí, yo creo que van por ahí los tiros. Si os parece, miramos el experimento 2, a ver si llegamos a esos puntos. Sí, vamos a seguir, a ver si Sí. vamos, porque claro, a mí me viene en flash, pero luego lo mismo me estoy yendo. Pues vamos con el experimento 2. ¿Te animas, Merche, a ponerlo? A ver, pues bueno, pues lo que dicen es que a la misma gente le dicen, pues bueno, al día siguiente o poco después le dicen, oye, pásate otra vez por aquí, que vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer también los cafés para Joe y para Marta, pero aquí vamos a poner una tarea, bueno, eso ya no se lo explican a ellos, vamos a hacer una tarea de atención, de manipulación y atención dividida, para ver qué interferencias genera esta nueva actividad. Entonces, mientras preparan el café o los cafés, tienen que realizar el test, el Oral Trail Making Test. Bueno, consiste, lo describen un poquito más adelante en el artículo, no, al principio lo mencionaba, yo no sabía a qué se refería, y bueno, es ir combinando un número con una letra, por ejemplo, A1, B2, solo que no tienen por qué, bueno, se les explica de esa forma a los participantes, solo que luego el orden es aleatorio, o sea, igual empiezan pues A14, B15, y bueno, aquí en este segundo experimento sí que los autores hacen un montón de predicciones, que es lo que luego pues algunas sí se van cumpliendo y otras las tienen que ir descartando, ¿no? Y bueno, la primera que es esperable, que dicen que al realizar el Oral Trail Making Test, pues que la ejecución sería más lenta y que aparecería o que tenderían a aparecer más errores en el Café Challenge que en el estándar, en el que no tiene tarea cognitiva. Ahí un poco, bueno, la idea, ¿no? Yo creo que es bastante clara, ¿no? En cuanto a la premisa de, bueno, si te metemos que tengas que hacer una tarea de manipulación verbal o además de la información visual, pues estamos como aumentando la complejidad, estamos metiendo ese procesamiento de atención dividido que va a dificultar y prevemos que va a haber más errores durante la tarea, ¿no? La primera premisa era la clara y evidente, ¿no? Que va a hacerlo más lento y más propenso al error. Y bueno, sí que hay algunas más que aparecen luego, por ejemplo, la idea de que
el hecho de la manipulación de la atención dividida, ¿no? De esa tarea del Oral Time Making Test, aumentará la tasa de error porque hay menores recursos puestos en la tarea del café, ¿no? Entonces, ellos prevén que haya rendimientos similares a los que habían tenido los novatos, es decir, a realizar como una nueva tarea, ¿no? Porque parten de que los recursos están en dos partes a la vez y eso va a generar problemas. También hay algunas premisas que ellos parten de estudios previos, ¿no? Que era lo que comentaba Ana antes, que sí que una de las cosas que tiene el artículo que a mí no me ha dado tiempo a mirar es que hace referencia a otros estudios, tanto del mismo grupo de estudios como de otros grupos que estudian cosas similares de error, pero con usuarios con patología neurocognitiva, ¿no? Y una de las, basado en uno de esos estudios, que como en pacientes que cometen mayor número de errores, también hay más número de omisiones, creen que cuando aumenta la complejidad de la tarea, la proporción de las omisiones será mayor, ¿no? Entonces hacen como esa equiparación, es decir, bueno, en pacientes se ha visto que cuando se cometen más errores también va a haber más errores de tipo omisiones, o cuando se aumenta la complejidad de la tarea también hay más errores de tipo omisiones. Preveemos que al aumentar la complejidad de esta tarea, aunque no sean en pacientes sino en personas normales, también aparecerán esas omisiones, ¿no? Como uno de los errores primarios. Sí, y también añaden, ¿no?, que no solo se prevé que aparezcan más errores, sino que también disminuirá la detección de los errores, porque la propia detección del error requiere de recursos cognitivos o de recursos de procesamiento. Entonces, otra predicción, ¿no?, que dicen, o otra cosa que prevén es que la propia detección del error, que en el experimento 1 pues se habían observado claramente, pues prevén que también disminuirá en este caso. Es que hace un montón de previsiones. Hombre, está bien, ¿no? Porque yo voy a hacer la previsión o tiene, oye, pues esto sí, no. Sí, siguiendo con el tema del error, lo que plantean también es que las personas que habían cometido más errores en la práctica tardía, en el experimento anterior, o que no habían llegado a adquirir bien el patrón de la tarea, pues que van a tener más dificultad en esta nueva tarea, ¿no? Eso, bueno, encajaría un poquito también en la lógica de decir, bueno, como antes tampoco había llegado a adquirir un buen patrón y había seguido cometiendo muchos errores en una tarea más compleja, con una doble tarea, con atención dividida, se prevé que se van a cometer también más errores en esta tarea. La última, creo que comentaba, es que las personas que eran como más coherentes en la acción, con esta secuencia más coherente, ¿no?, o que se mantenía más en el tiempo, que tendrían como más, o sea, que van a tener más dificultades para seguir esos planes de acción, ¿no?, y que empezarán a cometer como errores y harán pasos menos coherentes porque la distracción de la tarea de atención dividida los va a llevar a no ser o a no seguir unos pasos organizados. Pero sí que prevén que aquellos que eran un poquito más organizados, pues que tendrán menos errores, ¿vale? Esas serían como, no sé si me he saltado alguna, yo creo que son las que tenía ahí más o menos marcadas, ¿no? Porque es verdad que en el artículo como que te empieza a hablar de una cosa, te lleva la parte de los pacientes y luego te pone la premisa al final, entonces a veces puede que me haya saltado alguna. Entonces, bueno, es verdad que hay como una parte que yo entiendo que se ve bastante lógica, ¿no? O que tira mucho de la lógica, pero luego cuando se ha llevado a cabo la práctica, pues sí que hay como algunas cosillas pues, que no terminan de obtener los resultados que en principio ellos esperaban obtener. En este segundo experimento lo que hacen es que el procedimiento de la metodología es un poco diferente, ¿vale? Porque se hacían combinaciones, lo que yo entendía, ¿no?, es que hacen como combinaciones de bloques en los que mezclan prácticas del reto del café
con el Oral Trail Making Test y hay otras veces que lo hacen sin ese distractor, ¿no? Como el estándar que ellos llaman. Sí, Sí, eso es. hacen como una condición A-B, ¿no? Que pues primero me hace la tarea normal sin los distractores de la prueba oral, con el distractor, sin el distractor y con el distractor. Y aquí, si no recuerdo mal, también el tipo de feedback que le daban a los usuarios, como ellos ya habían realizado la tarea previamente, la estándar, sí que les volvían a repetir el tiempo que habían invertido en hacer la tarea, los errores, y les especificaban mucho que tendrían en cuenta dentro del desempeño de estas nuevas tareas tanto la velocidad de ejecución como la precisión, vamos, lo rápido y sin error que lo hicieran. Pero lo que no me queda muy claro, que creo que también lo has comentado tú antes, Merche, es cuando están en la parte del Oral Train Making Test, que cuando tienen que hacer el seguimiento, o sea, la combinación entre letras y números de forma ordenada, A1, B2, C3, lo entiendo, pero no me queda claro por qué o cuándo esa combinación entre números y letras es más alternativa o arbitraria. Eso no me ha quedado muy claro, no sé si está dentro de una de estas condiciones a ver o es algo, no me queda claro, no sé si vosotras lo tenéis un poco más. Sí, yo lo que he entendido, que no conozco la prueba como tal, entonces no tengo con qué compararlo, no tendría que mirarlo. Pero lo que yo he entendido que describen es que cuando les explican a los participantes la correlación A1, B2, C3, es el ejemplo más sencillo para que ellos entiendan en qué consiste la prueba, ¿no? Yo creo que eso es fácil de entender, pues bueno, hay una correlación entre letras y números. Pero claro, eso es lo más sencillo y que en principio, al ser, pues bueno, es como más automático, ¿no? Las letras empiezan desde la A y los números empiezan desde el 1, pues para que sea un poquito más complejo, durante la prueba ya no es en el orden correlativo de A1, B2, sino que el orden es aleatorio, o sea, empezarán en la A, pero el número no coincide. Entonces yo lo que he entendido es que el A1, B2 es en la explicación para asegurarse de que las personas entienden la prueba, lo que tienen que hacer, y en la prueba como tal es cuando lo tienen que hacer en otro orden, por ese factor añadido de complejidad, porque no es en el orden estándar. Vale, entonces se supondría que también estaría dentro de los errores el que tú, por ejemplo, dijeras A14 y que no retuvieras esa información y volvieras a repetir J14, ¿no? O algo de eso, ¿no? Es que es verdad que esa parte no me ha quedado bien clara. Entonces no sé si la dificultad añadida de que fuera aleatorio era esa, que como no llevamos una secuencia numérica ni de letras, tenías que recordar de forma aleatoria qué letras y números habías dicho, complejizándolo más, y que ahí también estaría dentro el análisis del error, ¿no? Efectivamente. Yo me imagino que eso lo contabilizan como otro tipo de error. De hecho, sí que me parece entender que, por ejemplo, si cometen un error en el Oral Trail Making Test, ahí sí que se les dice en el momento, les dice sigue, o les recuerdan, estás en la R15. Entonces, me imagino que lo deben contar como error, pero no como error de ejecución de la tarea, porque lo que se está valorando es la actividad de manipulación a la hora de hacer el café. Sí, lo comentan, ¿no? Esa idea de que si se queda parado en el Trail Making Test o se equivoca, pues como que le dice, oye, continúa, ibas por tal sitio, ¿no? Es por eso, ¿no? Porque es como esa tarea al final es secundaria y ese error como tal no lo consideran dentro de la tarea objeto, que es la del reto del café, ¿no? Entonces no se considera un error dentro de la tarea, sino que ellos como que van apoyando un poco en esa línea, porque entiendo que lo que interesa es que la persona esté en la acción. En algún momento, ¿no? También comentaban la necesidad de la simultaneidad, ¿no? Que le explicaban que no valía que dijese A1 y pongo el filtro del café, B2 y hago otro paso, ¿no? Sino que deberían realizarse de forma simultánea ambas tareas sin que haya como esos parones espaciales o secuenciales. No sé si por ahí más o menos
en la idea. Sí, eso lo refleja bastante bien, pero es verdad que no me quedaba muy clara la alternativa esa que daban de la aleatoriedad entre ellos. Pero claro, sí tiene sentido que no, que obviamente no lo incluyan en el error. Es verdad que lo tengo aquí señalado, pero no me acordaba que esa corrección la daban durante la práctica. Los errores del oral training test, de verdad. Bueno, y ahora, pues ya una vez dicho esto, llegamos a los resultados y vamos a intentar ver si entre todas pues llegamos a una conclusión de lo que aparece en resultados, ¿vale? Porque, como hemos comentado, hay muchas de las premisas que yo se planteaba que luego cuando te pones a leer resultados, pues o bien porque a mí me cuesta, o bien por la forma de expresarlos, pero hay muchos que tenían como ciertas dudas de, bueno, entonces, ¿está de acuerdo con la premisa o no está de acuerdo con la premisa este resultado, ¿no? Una de las primeras cosas que marcaban, ¿no? Que eran, por ejemplo, los errores de secuencia, que parece que sí que lo que plantean es que no son estadísticamente significativos ni los errores de secuencia ni los errores de omisión. Es decir, ellos planteaban en las premisas que se preveía que el realizar la tarea, ¿no? de atención dividida iba a generar errores en esos pasos, ¿no? Que esos pasos iban a dejar de ser tan coherentes y sin embargo parece ser que aunque hay ciertos errores, pero no son significativos, con lo cual ya nos da ahí como una idea, ¿no? De que aunque hay cierta división de la atención porque tienes que estar en la tarea que estabas realizando, que era la del café, y tienes que estar con el Oral Training Test, pero el trabajo, ¿no? De ese siguiente paso que tienes que dar no se están viendo tan alterados como en principio se preveía que sucediese, ¿no? Y es que, bueno, partimos, o a mí eso me lleva un poco a la idea de que al final esa secuencia de pasos está ya en una fase un poquito más de automatización, ¿no? Como que aunque son muchas las instrucciones que nos habían dado en la primera parte del experimento, ¿no? Pero como que cuando ya has repetido muchas veces las tareas, tienes bastante claro qué tienes que hacer, ¿no? O qué hay que hacer antes, qué hay que hacer después, y cada uno de la distribución de la tarea, tanto para Joe como para Marta. Entonces, bueno, eso sí que es algo que me sonaba un poco en esa línea de que se han visto como sorprendidos, ¿no? Parece que era como una de las cosas que ellos preveían que pasasen y luego no aparecen tanto, o por lo menos no son significativos. Y otra de las cosas que ellos planteaban que iban a aparecer, pues porque en los estudios que comentábamos antes, ¿no? Que parecía que en pacientes sí que habían visto que a mayor número de errores, a mayor complejidad de la tarea, se presentaban mayor número de omisiones, pero vuelve a aparecer que tampoco el error de omisión es un error que se presenta en población sana. Y esto yo creo que es interesante porque nos da como ese punto de comparativa entre los tipos de evaluaciones que se han hecho similares en población sana, como en este caso, y en población con personas afectadas por patología neurocognitiva, en la que sí que hay una gran diferencia, o podríamos considerar que es como un punto de inflexión el hecho de que parece ser que en personas con patología neurocognitiva los errores de emisión son errores como muy frecuentes o son como errores muy característicos de esa población, porque no son errores comunes que se den en población sin patología, en población sana, ¿no? Igual que sí que se veían que otro tipo de errores, ¿no? Que decían al principio, más de, creo que eran de secuencia y de sustitución, sí que se daban en población sana, al igual que en población con patología. Parece ser que las omisiones que ellos ya en el primer experimento esperaban que sucediesen y no sucedían suficientes, y en esta segunda parte con el distractor tampoco es significativo el tipo de errores de omisión que aparecen. Entonces yo creo que aquí sí que nos dan como esa clave un poco de idea de decir, oye, que parece que es que los errores de omisión sí que están muy relacionados con la patología neurocognitiva. No sé cómo lo veis o si vosotros lo habéis entendido así.
estoy aquí Pues sí, anda, no sé, yo no puedo aportar nada más, ya lo siento. Yo igual estoy aquí intentando volver a releer, intentar extraer como algo diferente o que aporte algo más a lo que has dicho, pero hoy estoy muy espesa o no he sabido yo sacar todo el jugo de este artículo, porque justo lo que has dicho es lo que aparece de que no hubo diferencias muy significativas, pero es que tampoco te explica mucho más ni hace otras comparativas, pues entre sujetos sanos y con patología neurológica como para analizarlo en más profundidad. Yo me quedo con el razonamiento que ha planteado Isma. Bueno, esa es una diferencia que yo he hecho de lo que he leído, ¿vale? O sea, es un poco lo que me ha venido a mí, porque claro, en los dos casos, tanto en la parte del experimento 1 como en la parte del experimento 2, la idea de lo de las omisiones viene, es que lo puedo buscar, pero hace referencia a otros artículos que sí se han trabajado en población con patología neurocognitiva, en las que se veían, ¿no?, esos errores de omisiones como presentes. Ahora sí me da tiempo lo busco, ¿no? ¿Qué estudios lo planteaban? Y como que ellos durante los dos experimentos están esperando que aparezcan esa omisión, pero sin embargo no aparecen de forma significativa. Entonces, pues a mí sí me ha llamado la atención ese punto de decir, oye, que parece que esto es como muy de la patología, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí y a ver si me da tiempo, intento buscar por lo menos el artículo. Sí, no sé si en relación a esa falta de error de omisión que plantea, comentan un poco más abajo, creo que en población sana había como un monitoreo, ¿no?, más destacado a la hora de darse cuenta del error. Y no sé, porque comentan que hacen como una comparativa entre la rapidez en la que son capaces de detectar el error. Entonces, no sé si el hecho de poder detectarlo, cambiar y monitorizar es lo que genera que no haya esas omisiones. No sé, que lo acabo de ver por aquí, no sé si tendrá mucho que ver o será un poco como una de las posibles explicaciones que le pueden dar. Sí, poner el tema que también están controlando los tiempos de reacción, ¿no?, para ver si se dan cuenta o son capaces de llevar un control consciente hacia ese error, o que el error se hace sin conocimiento. No sé si por ahí pueden ir un poco los tiros y esa correlación. Sí, yo creo que también una de las premisas o de lo que ellos plantean con respecto a los otros estudios que hablan de las omisiones en pacientes con patología es como que la explicación que dan es que no han llegado a tener la idea de la tarea, ¿no? Como que el patrón de acción de la tarea en sí no se ha llegado a obtener, y aunque en los novatos que llaman aquí, ¿no?, en la gente que está en la fase inicial de la tarea, el desconocimiento le lleva a esos errores más de tipo secuencia o de sustitución, o por algo, que no sé por qué, que habrá que mirar lo otro, o una duda que nos va a surgir aquí, en otro tipo de personas con limitaciones neurocognitivas sí que está más relacionado con la omisión. Pero eso, yo creo que hablan como de la idea, pero no terminan de marcarnos, ¿no?, la línea concreta. Entonces, bueno. Yo creo que estaría bien que dijéramos las cosas de las que sí que estamos seguras. Me parece bien. Por ejemplo, por llegar a algún punto. Cuando hablan de la discusión en la página 701, pues lo primero que dicen es que las variables dependientes que no están influidas ni por la edad ni por la educación de los participantes. Que eso así ya de primeras, pues bueno, pues ya es algo claro, ¿no? Pues mira, esto no, la aparición de los errores no depende de la edad ni del nivel de educación. Y bueno, sí que la tarea de manipulación o de atención dividida tiene un efecto significante o significativo en la velocidad y en la precisión, que eso es algo que estaba previsto y que efectivamente se ha cumplido. ¿Qué más es así como claro? Que
bueno, pues que la tarea de atención dividida sí que desvió pues, los recursos que tiene la persona de la tarea de preparar el café. Solo que, a ver, como dice aquí, que que desvió la atención, pero que en realidad tenía muy poco, o que hay poca evidencia de que afectara demasiado a lo que es el plan de acción de preparar el café. ¿Qué más? A ver, cosas más que sí que sepamos claramente. A ver, ¿qué más veis vosotras? Sí, bueno, que también, ¿no? Que también era una de las previsiones que las personas que tenían menos experiencia o que lo habían hecho peor, con más errores en la práctica anterior, pues que ahora tenían mayor tasa de error, ¿no? Que era algo también como que se preveía que iban a pasar, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cosas donde vemos la luz. Yo es que me voy siempre a donde no veo la luz, ¿no? Pero bueno, esa idea sí que la tienen clara. Sí, no, bueno, decían que contraria a la predicción, que sí que la tarea con el el OTMT, ya se me lengua la traba, que la tarea con atención dividida sí que aumentó los errores de ejecución, pero que la monitorización que no se afectó demasiado y que en realidad los errores que se cometieron en esta tarea de atención dividida se detectaron también muy rápidamente. Y que esto, bueno, pues que esto iba en contra de lo que parecía o de lo que esperaban inicialmente. Luego no sé si corregirme un poco, pero creo que algo también que sí que se confirma, o yo lo he interpretado así, bueno, yo y mi inglés, a ver, también he de tenerlo en cuenta, tanto en el Coffee Challenge estándar como en el concurrente que tenía el Oral Train Making Test, dice que el hecho de ser consciente de realizar la tarea en un orden secuencial muy establecido, muy cerrado, demostraba ser una estrategia preferente, ¿no? Y que favorecía un poco la eficacia de la tarea y que no interrumpía tan significativamente esa manipulación. Sí, esto tiene que ver con lo que se concluye o con lo que se deriva en cuanto a la atención a los pacientes en la clínica, ¿no? Que cuando hay un esquema más o menos consistente, pues que eso favorece el que aparezcan menos errores y que por eso, pues bueno, esto sí que lo mencionan como una estrategia a tener en cuenta en la clínica. Sí, eso también estoy de acuerdo. Uh-huh. Yo creo que ya más o menos quedaría, porque yo creo que las dos cosas así como que más rompen, ¿no? En la idea que ellos tenían en las premisas, tanto la parte del error, ¿no? De como lo de la detección, ¿no? Del error, que era algo que ellos preveían que iba a salir mal. Y lo que ellos plantean es que quizá en una tarea que ya ha sido previamente aprendida o que ha sido previamente entrenada, el procesamiento que se hace del error no sea un procesamiento tan cortical, por así decirlo, o tan, es que yo no me acuerdo qué palabra utilizan, ¿no? Como tan consciente, sino que tenga como cierto componente de automático ya, ¿no? A pesar de que sea es detectar el error, que tiene todo el componente de análisis, ¿no? Del error y dar una solución. Parece que los errores que se iban cometiendo, como son errores ya de una práctica determinada, pues no está en esa parte que se estaba encargando de la atención dividida en el Oral Train Making Test, sino que tiene cierto componente de automático, si lo queremos llamar así, ¿no? Entonces, bueno, están ahí como una idea que a mí también me parece interesante, ¿no? Porque sí que es cierto que aunque siempre se plantea el error y la monitorización del error como algo de corte muy, muy cortical, realmente nosotros en nuestro día a día, sobre todo esos lapsus, ¿no? Que hablábamos cuando ya estás en la fase tardía o cuando ya estás en el patrón de más automatizado en la realización de una tarea, son errores que se van solventando, que se dan respuestas de forma muy inmediata y en la que no entra en juego una cognición
cortical, si lo queremos entender así, ¿no? Entonces, ellos sí que, bueno, dan ahí como esa pincelada que para mí la dan como muy rápida, pero a mí me hubiese gustado, no sé si a lo mejor luego profundizan en ese tipo de historia en algún otro artículo, pero me parece interesante porque rompe, ¿no?, también con esa idea de cuánto de la monitorización del error es casi automatizada ya, ¿no?, en una tarea en la que la tarea en sí ya es rutinaria, tiene unos pasos determinados y como que la corrección es muy inmediata, ¿no? Esa disociación entre lo que tenía que pasar y lo que está pasando no es correcta y automáticamente saco la parte más correcta, ¿no? Entonces no sé ahí cómo lo habéis visto. También entiendo que esa detección del error, que tenga un componente más o menos consciente, sí que es algo también a tener en cuenta. Pero como dices, yo creo que sería interesante mirar si han seguido estudiándolo, ¿no? En otros artículos. Justo iba a decir que yo creo que esto se merece hacer una búsqueda, a ver si hay un challenge, un Coffee Challenge 2 o algún otro artículo donde sí que pongan un poquito más, de forma como más explayada estas dudas que aún nos surgen y hacer otro episodio o otra reunión con este tema. Yo creo que sí que, aparte, me parece súper interesante, yo creo que podemos profundizar porque aquí bibliografía hay para un buen rato y unas buenas reuniones. Entonces, pues bueno, quizás veamos un poquito más la luz con más contenido y más estudio. Sí, como decíamos al principio, esta mujer, Giovannetti, tiene un trabajo muy en la línea del tema del error a través de tareas y demás. Este artículo de 2007 tiene que tener millones de artículos publicados más recientes que quizás pues nos puedan sacar de duda en alguna de estas líneas, ¿no? Que se nos queda ahí como, oye, pues esto es un dato interesante, pero no sé, porque a mí lo que sí me ha dado la sensación general es que el artículo como que deja cosas, pero por lo menos a mí no me llega a que cierre muchas cosas, ¿no? Es como, te cuento el experimento y tal, pero me quedan pobres las conclusiones, como decir, jo, ayúdame un poquito a darle a esto un sentido. Sí, bueno, yo es que, claro, yo lo que veo que efectivamente es que es así, es que lo que están intentando validar es el experimento. Y de hecho, en las conclusiones finales del artículo, pues lo primero que dicen es que, mira, con este artículo lo que está claro es que el Coffee Challenge es un método nuevo, válido y fiable para el estudio de los errores en personas sanas o con un deterioro, pues bueno, suave o moderado, ¿no? Que realmente, claro, por eso nos falta las derivadas, ¿no? ¿Y qué conclusiones sacamos? Bueno, pues claro, la conclusión que sacan los autores es que el Coffee Challenge, pues bueno, sí que es válido para estudiar el error. Lo dicen como una nueva herramienta prometedora, ¿no? Y bueno, pues me gusta que también lo dejan un poco abierto, decir, oye, pues esta es una herramienta, pero que luego se puede combinar con otras actividades que requieran atención dividida, pues diferentes al Oral Trail Making Test. Y bueno, pues eso ya lo deja abierto a la exploración y al estudio, ¿no? Pero bueno, partiendo que lo que es la estrategia de organizar el café con estos pasos y hacer la diferenciación entre una tarea estándar y una que concurre con otra actividad no manipulativa, pues que sí que es válida, ¿no? Y yo eso así en sí mismo ya lo veo majo, ¿no? El decir, oye, pues ¿qué características debe tener esta tarea para estudiar el error? Pues bueno, eso ahí a mí sí que me ha aportado el artículo. Pero yo creo que se debe a eso, ¿no? El que nos falta, esto que echamos en falta nosotras para la clínica, porque lo que están validando es el Coffee Challenge. Claro, sí, ¿no? Como nosotros que, venga, dame más. Pero claro, realmente ellos buscan validar la herramienta, ¿no? Que en realidad es el principio
como un nuevo método para el estudio de los errores, ¿no? Es como aquí te lo estamos planteando y las conclusiones es cierto que las dejan claras, ¿no? Como, oye, pues mira, es una herramienta válida. Pero es verdad que, bueno, pues como que surgían ese tipo de cosas que pueden ser interesantes y que quizá pues la idea es buscar a ver si se han desarrollado más en esa línea o nos pueden sacar de duda en alguna de estas cosas que se nos han quedado aquí. Entonces, bueno, no sé si queréis decir algo más del artículo. Yo creo que hemos ido desgranando cosillas interesantes. Decidme con qué os quedáis, a ver. Bueno, yo creo que vamos a coincidir porque ya lo has dicho, la sorpresa de encontrarnos con un grupo de estudio de depuración sana, que me ha parecido curioso, interesante, y lo que decía Merche, el tema de abordar un poco que en la cotidianidad pues también acontecen esos errores y bueno, cómo somos capaces de ir monitorizando, cambiando, ir como reajustando la tarea en cuanto a las condiciones que se nos presentan en el ambiente o intrusiones que a lo mejor aparezcan en momentos determinados, pues bueno, me parece muy interesante, pero eso me queda extrapolarlo un poquito a la clínica, pero yo me quedo con eso, con la naturalización del error. Sí, pues bueno, sí, lo mismo. Creo en la parte final, y si Giovannetti ha estudiado mucho el tema del error, seguro que sí que tiene algún artículo relacionado con algún cuadro clínico. Aquí sí que en la ultimísima línea del artículo sí que dice que han validado o que han hecho un estudio con pacientes con síndrome de mano ajena y que también el Coffee Challenge se puede adaptar para ser administrado en personas con hemiparesia que solamente pueden utilizar una mano. Lo menciona así en las dos últimas frases, pues bueno, yo creo que puede ser interesante mirar si hay algo escrito al respecto. Pero bueno, pues yo me quedo con el diseño del experimento. Como yo no vengo de la investigación, pues a mí cuando leo cómo hacen o cómo diseñan experimentos, pues me ayuda mucho a razonar y ver qué importante es observar con precisión, ¿no? Y que lo importante que es ser precisos, ¿no? A la hora de definir las cosas, ¿no? Yo creo que en la práctica diríamos, pues ha cometido un error, el paciente ha hecho un error, ¿no? Pero creo que se puede ser muy preciso y entonces en este estudio pues da muchos criterios de cómo observar con precisión, ¿no? Y bueno, la idea que menciona Sana también, es decir, pues el error forma parte de la vida sana y no solo asociarlo a patologías, sino que, bueno, pues que todos cometemos errores, pues eso también lo veo muy, muy interesante. Genial. Sí, creo que un artículo que yo decía, ¡puf! Pero yo creo que, bueno, al final nos ha aportado cosas interesantes, nos ha dejado con dudas, nos ha dejado con alguna idea ahí loca que me hago yo en mi cabeza. Entonces, bueno, creo que es algo que es interesante seguir. También es cierto que, bueno, se está trabajando mucho en esta línea del análisis del error en actividades de vida diaria. Este era un poco diferente porque es con personas sin patología, pero sí que creo que es una línea que está ahora muy en auge en cuanto al análisis de los errores de tipo, sobre todo tipo cognitivo en vida diaria. Y bueno, creo que es algo que tenemos que rescatar más adelante porque además nosotros, bueno, desde el CIMCI aquí en Granada, en Centro de Investigación, trabajan mano a mano con terapeutas ocupacionales y trabajan mucho en esta línea de errores, actividades de vida diaria y demás. Entonces yo creo que nos puede aportar cosas interesantes y creo que, pues, bueno, Giovannetti hay que seguirla y hay que leer más cosas sobre lo que escribe porque al final nos puede dar una idea más allá de lo que nosotros nos planteamos, ¿no? Y luego, pues como dice Merche, ese estandarización que tienen, ¿no? Cuando hacen una investigación de este tipo, donde ves que hacen un estudio, había una cosa que a mí me llamaba muchísimo la atención, que ellos hablaban como de, en la parte inicial, la ruta más frecuente o modal de la tarea, ¿no? Y vean como hablaban de tipo como probabilidad de transición de unos pasos a otros, ¿no? Y estudian cómo cada persona hace un análisis de qué paso va a hacer después de como pasos encadenados, ¿no?
Entonces, creo que es algo que requiere de un análisis muy exhaustivo de la forma en que una persona se está enfrentando a una tarea. Entonces, bueno, creo que nos aporta la investigación en estas líneas, siempre a mí me deja muy sorprendida, ¿no? Como decía Merche, porque es como, Dios mío, es que analizan al máximo. Que nos lleva un poquito también al último capítulo que hicimos, ¿no? Donde veíamos también cómo hacían como un análisis muy, muy exhaustivo de esos patrones de movimiento, los patrones primitivos, y decíamos, a lo mejor reducen mucho, pero también muchas veces el reducir, ¿no? Y irnos a las cosas muy, muy, muy concretas nos ayudan a tener una idea más específica de lo que está sucediendo. Y creo que aquí con el análisis de error que hacen sí que también nos ayuda, pues eso, ¿no? A lo mejor a ver los errores y no decir, lo ha hecho mal, sino, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de error está sucediendo? ¿No? Y de qué manera puede influir una cosa y otra, ¿no? Entonces, bueno, creo que algo hemos sacado en conclusión. Yo creo que teníamos más miedo cuando empecé a leer y cuando no hemos visto a primera hora, y al final creo que alguna cosilla sí que vamos a sacar de este artículo. El tiempo que hemos dedicado a leerlo y analizarlo va a merecer la pena. Sí, nada, yo también creo que al final ha salido algo majo, ¿no? El análisis así a 6 manos, ¿no? Entre las tres, yo creo que eso nos ayuda. A mí me gusta mucho pues este planteamiento, ¿no? Con el podcast, el decir, oye, pues no vamos a dar una clase magistral, sino, pues bueno, entre varias personas vamos a ver qué entendemos y qué razonamos y no sé, yo pues también animo a que participe la gente, porque pues mira, lo que hemos hecho entre tres, pues si hubiera estado más gente, pues también saldría así un poquillo más de debate, y creo que es muy, muy enriquecedor, y a mí me aporta mucho el compartir este análisis de un artículo, aunque lo teníamos muy complejo, ¿no? Lo veíamos un poco oscuro al principio por estas divagaciones que se pegan durante el artículo, pero al final yo creo que a mí al menos me ha servido mucho, ¿eh? Y nada, me despido ya y doy las buenas noches, que ya son las 10:30. Sí, ya nos vamos a ir todos. Muchas gracias, Merche, por estar ahí. Ya sabes que estamos encantadas de contar contigo, y yo, pues como tú dices, animar a la gente a que se una a estas lecturas de artículos, porque bueno, creo que también una forma, ¿no? Que muchas veces a lo mejor ves algo y te da un poquito más de pereza ponerte a leer el artículo, pero así compartiendo y comentando, sin que sea algo de, venga, te voy aquí a contar de algo que sea un montón, ¿no? Sino que al contrario, oye, pues mira, yo he entendido esto, pues creo que nos nutrimos bastante y se hace, bueno, a mí se me pasa la hora y media súper rápido. Entonces, bueno, animo a la gente que nos escucha en el podcast, pues que se una al Instagram, que comparta con nosotros artículos que consideran interesantes, que podemos trabajar, debatir y demás, porque al final la idea es que este espacio de podcast sea un espacio de conocimiento y que llegue a todo el mundo. Entonces, bueno, animar a que nos manden artículos, que los lean con nosotros y lo analicen con nosotros, pero bueno, si no, pues que nos los manden y ya nosotros no los leemos y los contamos. Así que bueno, en general es lo que esperamos. Y bueno, Ana, ¿te despides? ¿Ya despedimos el programa? Sí, yo creo que ya, como dice Perche, ya es hora de cenar y de descansar, y bueno, dar por finalizada esta charla tan entretenida, tan amena y tan enriquecedora, que para mí me ha servido también un montón, que tengo mil dudas y creo que es una dinámica bonita seguir repitiendo y releer y seguir mucho a Giovannetti, y bueno, pues quedarnos con cosillas así para ir aclarando en futuras reuniones. Así que nada, muy buenas noches, chicas. Espero que descanséis mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.